pongo el texto por allí. Dice la palabra de Dios. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Escúcheme, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y entonces estábamos mencionando acerca, de este tema de la codicia, que tal vez algunos de pronto como que no tiene muy claro. Incluso la codicia tiene, podríamos decir, como su hermanita, que es la avaricia. Entonces está la codicia, está la avaricia, pero pues hay que dejar claro que la palabra de Dios condena ambas cosas. Entonces nosotros debemos de saber que no solamente la codicia es algo que desagrada a Dios, sino que también entra lo que es la avaricia. Entonces ahora vamos a mirar un poco acerca de ellas. Respecto de la codicia, la pregunta es, ¿qué es la codicia? Ayer estábamos mirando acerca de esto. Incluso estábamos hablando de los deseos que una persona puede tener, los sueños que se pueden llegar a tener, y cómo a veces nosotros nos confundimos y podemos creer tal vez que un deseo sano tal vez es codicia, o podemos creer que algo codicioso, que una codicia más bien, es un deseo sano. Entonces entramos a revolverlas y pues esto es importante tener, decía, claridad acerca de ello. Entonces la codicia, en términos bíblicos, o sea, en el contexto nuestro, cristiano, bíblico, la codicia es un deseo desordenado e insaciable de poseer más de lo que nos corresponde. Incluso mirando los textos bíblicos nos damos cuenta que especialmente se refiere a aquello que pertenece a otros. Entonces usted sabe que por lo menos en el Éxodo, en el libro del Éxodo, se hace mención. Ahorita le coloco por allí, Éxodo capítulo 20, el verso número 17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno. Dice, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces es un deseo. Es un deseo, digámoslo así, es un deseo desordenado e insaciable de poseer más de lo que nos corresponde. La palabra que se usa en el hebreo para codicia es una palabra que significa desear intensamente, deleitarse en algo. Escúcheme bien, la codicia es desear intensamente, deleitarse en algo. Entonces, la Biblia, por lo menos ella nos muestra que el pecado, él comienza en el corazón. Entonces, por eso lo que ayer hacíamos mención de guardar nuestro corazón, porque es allá en el corazón donde se inicia el pecado. Podemos ver, incluso eso fue lo que sucedió en el principio. Usted ve en el libro de Génesis, el capítulo 3, el verso 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y mire lo que dice, y árbol codiciable. O sea, ahí, la codicia por eso es tan grave, porque es que, hermano, antes de que Eva tomara de ese fruto, antes de que Adán comiera de ese fruto, antes de que ellos pecaran, ya la codicia había entrado en ellos, o en este caso está hablando de Eva. Entonces, la codicia es ese deseo intenso, es un deseo intenso. Oiga,
ella entró a desear comer de ese árbol, pero eso fue como que, déjeme le digo, como que me tiembla la mano, que es que si yo no lo hago. Entonces, ese es el deseo, es un deseo, decía, intenso. En el griego, pues también denota el afán de tener más. Hay una palabra, incluso en griego es pleonexia, que lo que está enfocándose es en esto, en el deseo, en el afán de tener más. Entonces, incluso la Biblia, escúcheme, en la Biblia lleva a comparar la codicia, a compararla con la idolatría. Entonces, Dios advierte, escúcheme bien, Dios advierte acerca de la codicia, de que nosotros debemos de tener cuidado. Cuando usted lee ahora lo que estamos en Primera de Corintios, que todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, usted ve cómo en el Antiguo Testamento hubo personas que por la codicia terminaron pecando, terminaron trayendo ruina para sí, y no solamente para sí, sino que hasta para otros. Entonces, muchos recuerdan el caso de Acán. Acán, había habido una batalla y él se había metido por allí, y aunque Dios había dicho, ustedes tienen que destruirlo todo, tienen que acabar con todo, pero Acán, él entró a codiciar. Entonces, vio un manto babilónico, vio plata, vio algo allí en el botín. Era prohibido, ellos no podían tocar nada de esto. Pero la codicia allá en su corazón, o sea, le agarró, digámoslo así, la desesperación y lo llevó a que tomara, y fue y escondió. Y aunque él pensó de que esto no lo había visto nadie, que no iba a pasar nada, pues no, Dios se dio cuenta. Josué no se había enterado, ninguno sabía, tanto así que tuvieron que llamarlo y hacer que todo el pueblo se presentara y que Dios ayudara a que se encontrara el culpable. Hasta que él tiene que reconocer que él había visto algo y que lo codició y no se pudo aguantar ante ese deseo intenso. Vemos también el caso del rey Acab. El rey Acab, él tenía un vecino, el vecino tenía una viña y él comenzó a codiciar esa viña. Oiga, y no la tenía, o sea, no la tenía, pero la deseaba. Y no podía tener paz, y no podía tener tranquilidad, al punto, o sea, era tal la angustia de él, que la esposa vio la angustia que él tenía, y ella fue y hizo que al otro le quitaran la vida, escúcheme bien, le quitaran la vida, para que su esposo pudiera hacerse a esa viña. Y él, cuando vio que todo esto pasó, a él, hermano, él no le interesó que alguien hubiese muerto, ni le llamó la atención a la esposa. Le dijo, a ver, ¿usted qué fue lo que...? No, él, bueno, se murió, sí, pero él sabía lo que había pasado. Que mire cómo la codicia lleva al pecado. Por eso es que, hermano, nosotros debemos de tener cuidado, y las advertencias que se nos hacen a nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Ahora, ese término me lleva a pensar, seguro, si hay cosas que pueden codiciar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es un deseo intenso, escúchenme bien. Incluso yo estaba viendo que como tal la palabra, hablando de la palabra codicia, la palabra dicen que es una palabra neutra. O sea, ella en sí misma no es buena ni es mala. O sea, como tal, es una palabra que lo que muestra es un deseo intenso. Pero la codicia se vuelve, digámoslo así, se vuelve pecaminosa cuando me roba la paz, cuando me roba la tranquilidad, y cuando incluso me está llevando esas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces, decía, está la codicia, pero también está la avaricia.
Y a ver, yo le pregunto, para usted, ¿qué diferencia hay entre codicia y avaricia? Si usted de pronto hoy su hijo se le acerca y le dice, papá, mamá, por ahí yo he escuchado unas palabras, la palabra codicia, la palabra avaricia, ¿en qué se diferencian? ¿Qué diferencia hay entre ellas? ¿Usted qué diría? ¿Qué diferencia usted encuentra entre codicia y avaricia? A ver, déjeme, leo un momentico a ver si alguien me escribe ahí. A ver, ¿qué es codicia? O sea, no, ¿qué relación hay o en qué se diferencia en la codicia de la avaricia? Porque la Biblia habla, incluso déjeme, mientras usted piensa allí, la Biblia habla acerca de la avaricia. Mire lo que dice, permítame verlo aquí, Lucas, capítulo 12, dice, mire el texto, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Bueno, yo no sé, el chat yo creo que me bloqueó porque no veo los mensajes. Ah, no, ahí van llegando. Karen dice, codicia es querer y avaricia es querer más de lo que se tiene. Bueno, ahí tenemos definiciones. ¿Cómo se relaciona lo uno con lo otro? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿qué diferencia hay o cómo se relaciona la codicia con la avaricia? Oiga, muy buena pregunta. Entonces, la codicia, decía, es el deseo intenso de algo. O sea, es un deseo, digámoslo así, que me roba la paz, que me roba la tranquilidad. La codicia. La avaricia como tal es la acción. Entonces, cuando decimos, cuando alguien actúa con avaricia, es el que recoge, el que cualquier oportunidad que tiene, decimos, la aprovecha. Entonces, la avaricia, ya estoy hablando de la acción. La codicia es el deseo. Entonces, la persona que actúa con avaricia, realmente lo hace es porque ya otro pecado está engendrado en él, que es el de la codicia. O sea, lo uno lleva a lo otro. Así como en el caso del hombre de la viña, entonces él desea, pero ese deseo lleva a otra cosa, lleva a una acción. Entonces, cuando hablamos de la avaricia, estamos hablando de la acción. El Señor está diciendo, mirad y guardaos de toda, escúcheme, de toda avaricia. Y ese de toda es porque podemos ver que la avaricia no solamente se enfoca en el dinero. Escúcheme eso, la avaricia no solamente está enfocada, a veces uno trata como de limitarla a lo material, pero bueno, hay muchas cosas. Incluso yo le preguntaría a usted esta mañana, ¿usted cree que dentro de la iglesia una persona puede tener este pecado? O sea, no hablando de cosas materiales, hablando dentro de la iglesia, ¿puede haber avaricia aún dentro de la iglesia? Ahí lo vamos a estar mirando. Entonces, el Señor Jesús advierte y nos invita a que nosotros nos cuidemos. El apóstol Pablo, él instruyó Colosenses, vamos a ver un momentico por allí, Colosenses capítulo 3, el verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Entonces ahí entra la acción como tal. Entonces hablar de avaricia es como hablar de codicia, porque como decía, la codicia lo llevó a este otro pecado. Entonces decía, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, y hay que entender por qué se compara la avaricia con la idolatría. Y eso incluso nos lleva, vamos como uniendo
se dice cabos, vamos uniendo. ¿Por qué razón Dios aborrece? Que era una de las preguntas que hacíamos el día de ayer. ¿Por qué Dios aborrece la codicia? Porque la codicia lleva a la avaricia y la avaricia como tal es una forma de idolatría. Entonces, la persona, bueno, tratemos de ponerlo de tal manera que lo entendamos. La persona tiene un deseo que no le deja tener calma, que no le deja tener paz. Y ese deseo lo lleva incluso a saltarse los límites, a hacer cosas que desagradan a Dios. Y prácticamente lo que la persona hace es poner algo material, o incluso, escúcheme bien, porque aunque usted o yo pudiéramos enfocarlo solo en lo material, pero incluso puede llegar a poner a una persona, puede llegar a poner a alguien como en ese pedestal de que es que yo no puedo, yo sin él o sin ella, yo no puedo vivir. Eso es una forma de idolatría. Usted sabe, yo en algunas ocasiones le he contado que alguna vez encontré un joven que él iba a, ¿cómo es que dicen ustedes por ahí? A desvivirse. ¿Que por qué fulana de tal me terminó? Y entonces eso está mostrando cómo hay un deseo intenso en él que lo lleva a saltarse límites y que lo lleva a colocar a una persona y a ponerla por encima de todo. Si me deja colocarle un ejemplo contrario, más bien como un buen ejemplo, haga de cuenta como cuando alguien de verdad está enamorado de Dios y él pone a Dios en primer lugar y lo pone por encima de lo que sea, por encima de las amistades, por encima del trabajo, por encima de la familia. Pone a Dios y entonces y quieren que él renuncie. Él dice, no, yo prefiero incluso renunciar a mi propia vida que renunciar a Dios. Ese sería un ejemplo bueno, un ejemplo correcto. Pero cuando estamos hablando de la codicia acá, de lo que Dios aborrece, de las cosas malas, entonces cuando yo, en vez de tener a Dios en ese primer lugar, yo son cosas materiales, cosas de esta vida, las tengo incluso por encima del mismo Dios. Y por eso es que se convierten en un pecado. Entonces, por eso decía, se compara la avaricia, se compara con la idolatría. Y de hecho, hermano, esto, préstele atención, porque usted dice, ay, hermano, es que yo soy así. Pero momentico, pero no me emocione y no lo mire con tanta delicadeza. Como si no fuera importante. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Escúcheme eso. Porque, ¿sabéis esto? Dice, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, él va a tener herencia en Dios. Lo resumo de esa manera. Entonces, mire usted que esto no se puede ver, digamos, como con tanta liviandad y como con tantas risitas. Ay, no, hermano, no, es que yo soy así, es que, ay, yo no sé, y la persona trata de justificar, pero un momento, eso lo que está mostrando es que hay un corazón no convertido. Eso lo que está mostrando es que hay una persona que no ha nacido de nuevo, perdón. O sea, no ha nacido de nuevo. Entonces, claro, porque no ha nacido, entonces todavía este tipo de pecados están en él. Y por eso es importante, hermano, que nosotros tomemos lo que el apóstol está diciendo. Veamos estos ejemplos y no codiciemos cosas malas, dice la palabra.
No las codiciamos. Por eso decía, entonces debe haber cosas que sí podemos codiciar. Desea la presencia de Dios con ansias y lucha. Bueno, eso sí no es pecado. Pero si usted lo que hace, lo hace es por lo material, por cosas de esta vida, ahí sí tiene que tener cuidado. Decía que debemos de hacer una diferencia entre, bueno, un deseo legítimo y lo que es la codicia, porque entonces eso no me puede llevar a mí a pensar y decir, entonces yo no puedo desear nada. Hermano, pues yo deseaba casarme con Julanito de tal o con Julanita, bueno, no, porque eso es codicia, entonces yo más bien ya no lo deseo. Yo deseaba una casa, yo deseaba un medio de transporte. Yo deseaba, no sé, tener mi propia empresa. No, yo más bien renuncio a esos deseos. No, hermano, hay deseos que pudiéramos decir son legítimos, pero debemos de no permitir que se nos conviertan a nosotros en codicia. Entonces, un deseo legítimo, yo debo de reconocerlo, porque él busca la bendición, escúcheme bien, él busca la bendición con contentamiento y gratitud. Y ahora, hermano Jairo, ¿qué significa eso? Pues significa que aunque la persona desea, la persona tiene un gran deseo en su corazón y él desea algo, pero eso no lo lleva a decir es que yo no tengo paz y yo no tengo esto. Es que, hermano, vea, la verdad, usted viera el desespero, usted viera la angustia, usted viera es que yo no duermo, es que tiemblo de solo pensar que todavía no lo tengo. No. Hermano, ahí es donde entra lo que es el deseo legítimo y lo que es la codicia. Porque si el deseo se convierte en un deseo insistente, en un deseo impaciente y en un deseo desordenado, entonces ya no es un deseo legítimo. Ahora, ahí se le convirtió a usted eso en una codicia. ¿Sí ve cómo se puede pasar de un lado al otro muy fácilmente? ¿Sí? Entonces, hermano, uno a veces quiere algo. Uno a veces tiene deseos. Yo a veces digo, qué bueno no tener un mejor carro, ¿cierto? O sea, esa es mi realidad. Ya digo, qué bueno, un carrito más bonito. Y a mí me gusta mucho, pues vivo en este medio de la tecnología. Me gusta mucho la tecnología. Carro que tuviera mucha tecnología. Me gusta eso. Pero una cosa es yo desear y otra cosa es yo decir, no, es que yo no, hermano, es que yo no puedo dormir, hermanos, yo estoy aquí que no sé qué hacer porque es que si yo no lo tengo, es que yo no tengo paz. Eso es codicia. ¿Sí? Mire usted cómo es fácil reconocer. Entonces, un deseo legítimo está sometido a Dios y no quebranta su palabra. Un deseo legítimo. No. Hermano, ahí es donde la persona dice, yo estoy esperando en Dios. Si esto es de Dios, pues se va a dar y no hay ningún problema. Hay un deseo, pero también hay un sometimiento a Dios. Bueno, que el Señor dijo que no. Bueno, dijo que no. Entonces hay esa tranquilidad, o sea, esto no lo lleva, decía, a desbordarse, a decir, entonces voy a hacer lo que sea. No, él está sometido a Dios. En cambio, la codicia, él prioriza, o sea, él pone en primer lugar la ganancia personal, incluso por encima de los principios de Dios y hasta del amor al prójimo. O sea, ojalá entiéndame bien eso esta mañana. Prioriza la ganancia personal por encima de los principios de Dios y del amor al prójimo. Entonces, él dice, no, hermano, es que yo como no podía tenerlo de esta manera, entonces yo, pues, está bien, me salió un poquito, me desvió un poquito, pero lo conseguí. Entonces, eso es codicia. Cuando la persona está dispuesta incluso a renunciar a la palabra de Dios,
a renunciar a hacer lo que agrada a Dios. Permítame un segundito por acá porque nos bloquea esta pantalla. Entonces, la persona está dispuesta incluso a todo esto. Entonces, eso ya no es un deseo legítimo, porque ahí ya lo que hay es codicia. Hermano, un deseo legítimo, él mantiene la paz si no obtiene lo anhelado. O sea, él en medio de todo, a pesar de que, bueno, si no lo ha conseguido, si no lo tiene, él tiene paz. El codicioso se turba, se frustra, incluso puede recurrir a medios ilícitos con tal de obtener lo que desea. ¿Sí? Mire, por eso le digo, vaya haciendo el paralelo. ¿Eso puede pasar dentro de la iglesia? Hermano, este tema que a uno le falta es tiempo, pero ese tema es muy profundo. Por eso yo le decía, esto no lo miremos así como tan a la carrera. ¿Será que esto puede pasar dentro de la iglesia? ¿Será que alguien por el deseo de pertenecer a un comité, de que lo tengan en cuenta, de que lo llamen? Déjeme decirle algo como si pudiera suceder. No aquí, de pronto, ahí sí como a veces digo, en otro planeta por allá, en el planeta desconocido, planeta X. Y ser capaz de ir a mentir y llevarle mentiras al pastor, acusando a otro, acusando al que tiene el cargo, acusando para que lo saquen a él, y cuando lo saquen a él, entonces yo soy el opcionado allí. Y entonces, y muchas veces con mentiras, y hermano, y actúa de manera codiciosa. Entonces, por eso le decía, el apóstol Pablo dice, alguno anhela obispado, buena obra desea, eso está muy bien, pero eso no lo puede llevar a convertirse eso en una codicia al punto de que no le interesa incluso hacer lo malo, incluso dañar a otros con tal de obtener lo que él desea. Entonces, por eso decía, el codicioso se turba, se frustra y puede recurrir incluso a medios ilícitos para obtener lo que él desea. En el caso del deseo legítimo, se me acabó el tiempo. Ay, Señor Jesús. Deseo legítimo. La persona aspira, la persona sueña con tener cosas, pero está dispuesto a esperar en Dios y busca metas con integridad. O sea, hermano, es que yo le decía, nosotros no podemos pensar y calificar que es que si alguien tiene, entonces porque por avaricia, porque es que una persona codiciosa y por eso es que tiene. No. Bueno, sáquese eso de la cabeza. La Biblia habla de personas que eran ricas. Incluso Abraham era un hombre rico. David fue un hombre rico. Entonces, o sea, el problema como tal no es el tener la riqueza. El problema es el corazón de la persona. O sea, entendamos que el problema está ahí. O sea, el codicioso es el que ve, a mí me llama la atención este mundo en el que vivimos. Yo no sé si usted se ha fijado, yo a veces me fijo, a veces soy muy curioso, me gusta analizar lo que pasa. Pero uno ve personas que han salido adelante con su esfuerzo, con su trabajo, con su disciplina. Personas que han montado una empresa, un negocio. Y hermano, y si usted lo ha hecho, usted sabe lo que cuesta. Oiga, y cómo se han esforzado y han ayudado, porque, o sea, cuando yo hablo de una persona que hace empresa, para mí es alguien de admirar porque es alguien que no solamente piensa en él, sino que él genera empleo para otros y bendice a otros, y hay familias que se bendicen. Pero ¿sabe qué pasa con el codicioso? Que el codicioso viene y ve al que tiene. Oiga, y él hasta piensa cómo tiene que administrarle y quieren venir a administrar lo que el otro tiene. Y muchas veces el codicioso, hermano, nunca se esforzó, nunca trabajó, nunca generó, nunca hizo. Pero él sí quiere venir a administrarle lo de los demás. Ese es el mundo en el que vivimos. Esa es la manera
yo les decía a usted diferenciar la mano derecha de la izquierda. Y algunos ya me entenderán. Esa es la manera de usted diferenciar. Porque el otro viene acá y él sueña y él quiere administrar. Y hermano, y lo ponen a administrar y se roba y acaba y destruye porque él, eso es lo que lleva en el corazón. Es la codicia, el deseo de tener lo que el otro tiene. Y entonces le pasa, es que me acabó el tiempo. Le pasa como el que decía, es que si yo tuviera, pero él está pensando en el otro, en el que tiene. Le dijeron, usted, si tuviera una vaca, usted la daría para la obra de Dios. Y dijo, sí, hermano, si yo así tuviera una sola vaca, yo la daría. Ah, bueno, y si usted tuviera un caballo, usted lo daría para... Sí, yo si tuviera un caballo, lo daría. Si usted tuviera, no sé, una casa, usted la daría. Yo daría la casa. Oiga, y si usted tuviera un carro, ¿usted sería capaz de dar ese carro para... Sí, yo daría el carro. Y si usted tuviera una gallina, dijo, ah, no, la gallina no. La gallina y no, porque la gallina es lo único que tengo. Entonces, muchas veces la persona es generosa, decía, lo he dicho en algunas ocasiones, es generosa no con lo que tiene, es generosa con lo que no tiene, o es generosa con lo que tienen los demás. Si yo tuviera lo que fulano de tal tiene, yo sí daría. Yo sí, hermano, ahí sí yo daría en abundancia. Somos generosos con lo de los demás, pero no con lo que realmente tenemos. Cuando le preguntaban por la gallina, claro, él no tenía casa, él no tenía caballo, no tenía vaca, y por eso él decía, yo la doy si la tuviera. Pero la gallina, dijo, no, es que yo sí tengo gallina y la gallina no la voy a dar. Entonces, hermano, nosotros debemos de pedirle a Dios que la palabra entre a limpiar nuestra vida de verdad. Que nos limpie de la codicia, que nos limpie de la avaricia. Vuelvo y le digo, eso no significa que usted no pueda soñar. Eso no significa que usted no pueda anhelar cosas. Hermano, yo anhelo también una casa más grande como cualquiera. Pero yo no puedo decir, hermano, es que anoche no pude dormir. Hermano, usted viera, es que no sabía, es que hermano, toda la noche pensando en que tengo que tener. No, espere un momentico. Espere un momentico, porque así no es. Ahí es donde la codicia se metió y está gobernando su corazón. Y hermano, y si usted no la saca, lo va a terminar arruinando, lo va a terminar llevando hacia el pecado y lo va a llevar a la destrucción.